radio del speedcubing. Un saludo cordial a todos los oyentes de la radio del speedcubing. Nos encontramos en el 5º episodio del podcast. Hoy hablando especialmente de dos torneos que se llevaron a cabo el fin de semana. Julio 22 y julio 23. El primero en Capitanejo Santander, el segundo en la capital de Colombia, Bogotá. Empezamos hablando del torneo en Capitanejo Santander, del cual hicimos mención en el anterior capítulo de la radio del speedcubing. Se desarrolló en el Colegio Integrado Divino Niño, organizado por Eduard García, Denis Rosero y Diego Casas. Patrocinadores: el Colegio Integrado y Edu Rubix. Exactamente, se ubicó en la carrera tercera con 3.34 y se llevó a cabo en el auditorio principal. El delegado Denis Rosero, delegado de la WCA, compitieron 22 personas y se realizaron 7 eventos, 3x3, 2x2, 4x4, one-handed, clock, Pyramids y S-Cube. Hay que decir que el ganador del torneo fue Jack Kai con una media de 10.80 segundos en la categoría de 3x3, que fue el evento principal. En el segundo lugar, Oscar Nieto con un promedio de 11.01. Y en el tercer lugar, Ángel David Alvarado Sandoval, récord nacional de clock, acabó con un promedio de 11.58. En la categoría de 2x2, que es la segunda categoría que aparece en la página de la WCA, el ganador fue Oscar Nieto con una media de 4.04. En el segundo lugar, Martín González Gómez, probablemente oriundo de Capitanejo o de Santander. Por quien no lo había escuchado, ya revisaremos su perfil de la WCA, con un promedio de 4.57. En el tercer lugar, Eduard Esteban García Domínguez con 4.84. Más rezagado quedó el australiano Jack Kai con un promedio de 4.95. Más adelante estaremos hablando de algunas estadísticas y algunos datos interesantes acerca de uno de los mejores competidores de blindfold del mundo, Jack Kai, que estuvo en Colombia este fin de semana. En la categoría de 4x4, el podio fue el siguiente: Oscar Nieto sumando otro oro con un promedio de 41.74. En el segundo lugar, otro podio para Eduard García, 46.40 su promedio. Y en el tercer lugar, con un promedio de 51.03, Denis Rosero, el organizador de la WCA, Jack Kai. Quinto, 55.68. Y cuarto, 55.57, Diego Alejandro Casas Jiménez, uno de los organizadores de la competición. En la categoría de resolver el cubo con una mano o one-handed, ganador Jack Kai. Ganador Jack Kai con un promedio de 17.47. En el segundo lugar, otro nombre ya conocido en estos podios de este torneo en Capitanejo, Diego Casas, promedio 19.65. Y en el tercer lugar, otro nombre ya conocido, NR de Clock, Ángel David Alvarado Sandoval, con un promedio de 20.41. Y hablando de Clock, tenemos el podio de Clock. En la categoría participaron 6 competidores. En el sexto lugar, Oscar Nieto con 2 DNFs, es decir, que no pasó el límite. Did not finish. Quinto lugar, Catalina Herrera López con una media de 20.33, mejor tiempo 17.92. En el cuarto lugar, Eduard Esteban García Domínguez con una media de 13.25, mejor tiempo 12.34. Por otro lado, en el tercer lugar, Denis Rosero, 12.06 de promedio. Segundo lugar, Diego Casas, 10.48. Y el mejor o uno de los mejores de Colombia en esta categoría, en este evento de Clock, Ángel David Alvarado Sandoval, ganó esta categoría, 6.89 promedio, mejor tiempo 6.15. Vamos con las últimas dos categorías. Pyramids, ganado por el organizador Denis Rosero, un histórico del cual hablamos en el anterior capítulo, 6.41 de media. Segundo lugar, Oscar Nieto, 6.92 de media, y cerca Eduard Esteban García Domínguez con un promedio de 7.02. En la categoría de Scoop, Oscar Nieto, 5.87 de media, Eduard Esteban García Domínguez 6.50 y Denis Rosero 8.70, cerrando el podio en esta categoría. Y ya revisados todos los podios de este torneo, hay que decir que Jack Kai, por primera vez en su carrera como speedcuber, por primera vez ganó la categoría de 3x3 en algún torneo.
Jack Kay ha participado en 73 competiciones y esta es la primera en la cual obtiene un oro en la categoría de 3x3 en este torneo de capitanejo con esta media de 10.80 y un single de 9.52. Hay que decir que los récords personales en esta categoría, la categoría reina del speedcubing, Jack Kay tiene de PB de media 10.24 y de single 8.92. Es decir que no es su fuerte 3x3. En Australia es de media el 168 a nivel nacional y el 225 en single a nivel nacional. Es decir que Jack Kay, comparado con algunas de las figuras de Colombia en esta categoría en 3x3, le faltaría un nivel y mucho más comparado con los monstruos que hay en el mundo, porque son monstruos realmente para resolver el Q en 4 segundos, incluso en 5, y tener ya singles de 3 segundos. Entonces Jack Kay en Colombia sería un competidor que disputaría podios, y lo demostró en Santander porque ganó, pero le faltaría todavía bastante en esta categoría para ser de los mejores de Colombia, mientras que a ciegas realmente es mejor que cualquiera en nuestro país, ya que tiene media 18.27 y single 16.22. Es el tercero de Australia, tanto en media como en single, y también tiene muy buenos tiempos a nivel nacional en 4x4 ciegas, 5x5 ciegas y multiciegas. Es el segundo de Australia en multiciegas, el tercero en 5x5 a ciegas y el cuarto en 4x4 ciegas. Suma 63 oros en su medallero, 17 platas y 22 bronces. Historial de récords, 3 récords mundiales, 15 continentales y 1 nacional. Y revisando detalladamente, el primer récord mundial que tuvo fue en Qualification Brisbane 2019, en el cual obtuvo un single de 16.22. Su segundo récord mundial fue en Cube for Cambodia, con una media de 20.03, y su tercer y último récord mundial hasta el momento fue 18.27 de media en Melbourne Cube Days, también en el 2019. Cuenta con 15 récords continentales, los más importantes. Tenemos el single en Adelaide Summer 2019 17.04 y Qualification Brisbane 20.35 de media en esa categoría de 3x3 a ciegas. También tiene un récord continental en multiciegas, que lo logró tuvo un récord continental en multiciegas, porque ya obviamente ya no lo tiene, en Melbourne Cube Days 2019, 29 cubos de 30 en 59 minutos y 40 segundos, y un récord nacional 4x4 a ciegas en Brilliant Ballarat 2019, 4 minutos 34 segundos. Otra cosa que podemos añadir del perfil de Jack Kay es que ha competido en varios continentes. En Oceanía, por ejemplo, ya que es su natal continente, su natal país Australia, ha competido tanto en Australia como en Nueva Zelanda. También ha estado en Asia, por ejemplo en Malasia, en Taiwán, en Japón. También ha estado en Europa, donde disputó el Mundial de París 2017. En Norteamérica, en Toronto, estuvo en el Campeonato Norteamericano del 2022, que se desarrolló del 7 de julio al 10. También estuvo en México hace poco, marzo 18 al 19, en San Luis Potosí en el torneo Big Tunas, y ahorita en Colombia. En Sudamérica ya estuvo en el continente americano, en el viejo continente, Europa, en Asia y Oceanía. Le falta ir a un torneo en África, tal vez podría ser un torneo en Nigeria, en Sudáfrica. Lo veremos allá, Kay, en África pronto. Lo sabremos en el futuro. Y ya después de haber analizado, después de haber visto estos resultados de capitanejo, hay que hablar de un nombre que fue diferente, un nombre que realmente no se habló mucho y que puede ser alguien que potencialmente en el futuro sea bueno en la categoría de 2x2. Mencionamos los diferentes podios y hay personas más o menos conocidas en el entorno de la comunidad del speedcubing colombiano: Denny Rosero, Oscar Nieto, Esteban García. Pero el segundo lugar de la categoría 2x2, Martín González Gómez, ni más ni menos que logró su primer podio. Es un niño, ha ido a 9 competiciones. Cuidado, y no sabemos si es de capitanejo, no sabemos, creo que puede ser de Bogotá, porque ha estado en torneos en Madrid, Cundinamarca, en Bogotá Winter Cube, que se desarrolló en la capital de Colombia, en Neiva Open 2022, en Seminario en Medellín y en capitanejo. Es decir, que es probable que sea bogotano y puede que sea una de las futuras promesas en la categoría de 2x2, ya que en este momento se ubica como el 128 en media.
y hasta ahora lleva 9 competiciones y debutó el año pasado y ya tiene su primer podio, una plata en el torneo de Capitanejo 2023. Un nombre para tener en cuenta tal vez en los próximos años. Y ahora sí pasamos con el segundo torneo que se desarrolló este fin de semana, Monterrey Bogotá 3. Ya hubo otro torneo en el Salón Comunal de Monterrey que fue este domingo, organizado por Eduard García y Francia Pérez, como delegado Denis Rosero, y el patrocinio lógicamente de Eduard García. Tenemos como ganador, empezamos esta vez al contrario, vamos a terminar hablando de 3x3. Entonces empezamos con la categoría de Scoop. Un podio bastante interesante, Diego Alejandro Camelo en el tercer lugar con una media de 4.29, un single de 3.40 en esta final. En el segundo lugar, una de las grandes promesas de la categoría de Scoop, Sergio Andrés Dorado Corredor con una media de 5.14. Y cierra el podio Juan David Martínez, otro de los mejores cuberos de Scoop de Colombia, 5.40 de promedio. Oscar Nieto se quedó con 5.43 y Juan Miguel Saboya, que hizo PB de media en esta final, 5.43 también. Es decir que el podio, ese tercer lugar estuvo muy disputado entre Juan David Martínez, Oscar Nieto y Juan Miguel Saboya. Felicitaciones tanto a los podios de Capitanejo como a los podios de Monterrey 3. Y empezamos hablando también de Juan David Martínez. Podemos hablar de ese competidor que en la categoría de Scoop, que es su fuerte, es el 12 de Colombia, tanto en media como en single. Su PB de media 4.54, su PB de single 2.68 y se ubica entre los 100 mejores competidores de Scoop a nivel sudamericano. 74 en single, 56 a nivel continental en media. Su medallero, 3 oros, 2 platas y 4 bronces. Ya sabemos en qué categorías. Vamos a recordar los 3 oros de Juan David Martínez en Scoop. Regreso a clases 2016 con un promedio de 6.48. Duitama Open 2022 en Boyacá, 5.28 de promedio. Y más reciente este año, Boyaquirá Tunja. Es decir que suele hacer récords, suele hacer podio, y no solo hacer podio, sino suele ser oro en Boyacá. Duitama y Boyaquirá, o sea que si vuelven a hacer un torneo Scoop y Boyacá, es sinónimo de que Juan David Martínez va a ser un gran favorito para ganar ese torneo. Ya lleva 39 competiciones, ya casi llega a las 1500 soluciones completadas. Su primer torneo fue en 2013, el torneo Rubik Blind 2013, y ese año participó en 2, torneo Profecía 2 2013 y el Rubik Blind previamente mencionado. Hay que decir que su primera media de Scoop fue en Bogotá Cúbico 2014, que fue 20 segundos cerrados, y fue mejorando de a poco en los siguientes torneos hasta que 2 años después logró esa victoria de la que hacíamos mención. Más allá de eso tiene otros 6 podios, 2 platas y 4 bronces. Pues tenemos que en Scoop logró otra de las platas, San Juan Neiva 2023 con una media de 5.73, ahora ganado José David Rendón. La otra plata que consiguió Juan David Martínez Riveros fue también en el torneo de San Juan Neiva 2023, pero en la categoría de 3x3 con un promedio de 14.33. Y vamos a revisar los bronces, los 4 bronces detalladamente de Juan David Martínez Riveros, un competidor de élite en la categoría de Scoop, que pronto puede estar disputando el podio en los nacionales, que si no estoy mal ha estado cerca de conseguirlo, en los últimos nacionales. Por dar un ejemplo, que se desarrollaron en Sabaneta, fue cuarto con un promedio de 4.54 donde logró su PB, estuvo muy cerca. También en los nacionales, en los nacionales de 2022 sí de pronto le fallaron los nervios porque quedó en el puesto número 11 con 6.84, pero ese cuarto lugar dice mucho en los torneos, en los nacionales del 2023 de este año en Sabaneta. Y los 4 bronces de Juan David, y entra su primer podio en el torneo Salitre Plaza 2015, un promedio de 7.74 lo ubicó en ese tercer lugar en ese año, su primer podio. En el siguiente lograría ganar su primer torneo. Otro tercer lugar fue en San Juan 2 2023, donde logró una media de 5.99 obteniendo este tercer lugar. Su tercer podio, Madrid Cundinamarca, promedio de 5.68, y su tercer lugar lo tenemos en el torneo del cual estamos hablando, que es Monterrey Bogotá 3. Ya pasando a la categoría de Pyramids, el podio fue el siguiente: Juan Miguel Saboya Soto ganó la categoría con una media de 4.24, en el segundo lugar Héctor Martínez 4.90, y en el tercer lugar, debutando en los podios, Pedro Vives Vázquez con una media de 5.39. Primer podio en 9 competiciones para Pedro Vives. Felicitaciones a él y pues también a todos los que hacen parte de ese podio de este torneo.
En la categoría de Clock, repitiendo el doblete, ganador Ángel David Alvarado Sandoval con una media de 7.84. En el segundo lugar, David Steven Benítez Guerra, promedio de 10.15. Y Juan Miguel Saboya Soto, otro podio más, ahora en Clock con 10.35. En la primera ronda, Saboya quedó en el primer lugar haciendo PB de 7.68, y eso que lleva poco con ese nuevo Clock. Entonces, quiere decir que pronto hasta podría romper récord nacional, no digo más. En la categoría de una mano, ganó Jack Kai con una media de 16.17. Segundo lugar, Popayán, 17.34. Y en el tercer lugar, Juan Camilo Rueda, uno de los grandes de One Handed, con 17.50. 2x2, un podio de lujo. Juan Sebastián Méndez Llanos, actualmente uno de los mejores de 2x2, con una media de 2.58. Oscar Nieto, una media de 2.74, que es un histórico. Fue récord nacional de 2x2 por muchos años de promedio y es una leyenda completa para el Speed Queuing colombiano. Y en el tercer lugar, Juan Miguel Saboya Soto, otro de los grandes, y no solo otro de los grandes así diciéndolo como si fuera alguien del montón, sino actual récord nacional tanto de singles de 3x3 como de media de 2x2, que fue el primer promedio sub 2 de esta categoría. Y 3x3, la categoría principal de ese torneo, Juan Miguel Saboya Soto fue el ganador con una media de 8.42. En el segundo lugar, Popayán muy cerca con una media de 8.49. Y en el tercero, también sub 9, Lorenzo González. Ya estamos teniendo varios promedios sub 9 en los podios de 3x3 y eso dice mucho. Esperemos que llegue pronto el promedio, otro promedio sub 8, más allá del de Michael Andrés Castillo Lemus, conseguido en el torneo Avenida Chile, que es el actual récord nacional de esta categoría. Monterrey, Bogotá 3, Capitanejo. Santander, primer torneo. Vamos a ver si se realizan más torneos en Capitanejo, pero va muy bien la realización de estos torneos en Santander y la realización de estos torneos en Bogotá. Tenemos varias competiciones que se vienen en los próximos meses, y hay que hacer una corrección de acuerdo a lo que mencioné en el capítulo pasado del podcast. El torneo Beat the Clock, que se va a realizar en Sabaneta. Yo había dicho que iba a ser en agosto, pero no, este torneo es el primero, o es el que está publicado en este momento, el único que está publicado en este momento, de septiembre. Va a haber muchos en espera para este mes, y es un torneo muy interesante que en algún podcast del futuro, ya más cercano a la fecha del torneo, hablaremos detalladamente de la metodología interesante de Beat the Clock. El último torneo de julio 29 y 30 tendremos Río Negro al Cubo. Vuelven los torneos de 2 días en Río Negro, donde se realizó el torneo nacional de 2021. Doblete en Bogotá, Don Vía Square, en el edificio calle 123, el 12 de agosto, y el domingo, el día siguiente, Avenida Chile 2 2023. Después seguimos con torneos en Bucaramanga. Agosto 18 y 19 tenemos las competiciones regionales UTS en Bucaramanga, en las unidades tecnológicas de Santander, por eso se llama UTS. Y Barichara Open, primer torneo en Barichara en los últimos años, no sé si en total, pero sí en los últimos años. Aves María Teams, agosto 20-21, el Puente San Gil, otro torneo del cual hablaremos más adelante, que solo tiene la categoría 3x3, se llama el Puente San Gil, en agosto 21. 2 Days Return, 26 y 27 de agosto, y el mencionado ya Beat the Clock en Sabaneta. Torneos en Santander, torneos en Antioquia, torneos en Cundinamarca. Así que ese mes de agosto va a estar muy bueno. Ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7 torneos en agosto. ¿Será que se van a confirmar más para los últimos días de agosto? Yo creo que tal vez no, pero va a estar muy interesante este mes con estos 7 torneos, de los cuales de los 7 torneos tenemos 3 en Bogotá. Vamos a ver si se rompen récords nacionales en estos torneos. Vamos a ver cómo funciona la metodología, por ejemplo, del Aves María Teams, del cual también estaremos hablando en un episodio futuro, del Puente San Gil 3x3 y del Beat the Clock Sabaneta. Vamos a ver cómo funcionan estas metodologías. Tal vez se podrán utilizar en otras ciudades. Y por ejemplo también el Don Vía Square, que en este momento, mientras se graba, de los 25 competidores límite, 16 personas. Es decir, que faltan 9 para llenar los cupos. Hay que recordar, ya hablando un poco más a detalle de ese torneo, vamos a tener las categorías de Clock, Megaminx, Pyraminx, Scube y Square One, categorías conocidas como las weas. Y la categoría principal será Square One. Tendremos 3 rondas de esta categoría, mientras que de Clock, Megaminx, Pyraminx y Scube tendremos 2 rondas.
Para la gente que hasta ahora está empezando, son cortes algo exigentes en todas las categorías. No va a estar fácil, pero como dice por ahí, don't be a square. Y hasta acá este episodio de la radio del Speedcubing. Espero les haya gustado. Hablamos de esos dos torneos, de Jack Kai, un poco de competidores promesas, un poco también de cómo pueden ser los torneos del mes de agosto, las posibles sorpresas, y ya ir viendo por encima, ya resumiendo cómo va a ser este mes entrante respecto al Speedcubing colombiano. Gracias por escuchar a todos los oyentes y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.